Buenos días, tengan todos ustedes. Ahora no nos acompaña Vero, pero vamos a tener un estudio acerca de lo que es la constancia en la oración. Platicaba un pastor hace tiempo que yo oí este testimonio. Él había viajado a otra ciudad y se había quedado su esposa, y ellos tenían un gran jardín. Y dice que una mañana se metió un perro a su jardín y ella tenía dos perros grandes y que intimidaban a cualquiera. Sin embargo, dice que la mañana siguiente se metió un pequeño perro, de los que les dicen criollos, y que fue aporreado literalmente por sus futuros amigos. Y ella le habló a su esposo, que estaba dando unas conferencias en otro lugar de Estados Unidos, y le platicó y le preguntó si le habían hecho daño serio al otro perro, y ella dijo que no. La próxima vez que ellos hablaron, le dice, se volvió a meter el perrito y también lo aporrearon. Cada vez que ella hablaba con él, le volvía a decir lo mismo. Hasta que un día le dijo, ¿sabes qué? Ahora el perrito aporrea a nuestros perros, pero nunca dejó de ir, pero sí aprovechaba la comida de esos grandes perros que intimidaban a cualquiera. La constancia es parte muy importante de todo lo que tú hagas. El orar, el leer, el orar con una buena actitud, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición, vamos a pedirle a Dios que Él obre en nuestras vidas y que prepare nuestros corazones, y sobre todo que aprendamos a dar gracias. Dios Padre, queremos agradecerte en esta mañana hermosa. Hoy tenemos un día maravilloso y queremos pedirte que tú cambies nuestro corazón y nuestra actitud, porque nosotros somos muy demandantes. Estamos pidiendo y demandando de ti, pero pocas veces te damos gracias por lo que tenemos. Queremos agradecerte mucho por la familia cristiana que tenemos aquí en Matamoros. Una bendición, vidas que te motivan a hacer cosas preciosas. Que quiero darte gracias por el Día del Niño, como cada niño fue siendo agradecido con los pequeños detalles que se le llevaron. Gracias, Señor, porque tú permites que haya salud, que haya economía, que haya alegrías en nuestro hogar. Enséñanos a valorarlo y a decirte gracias. Gracias porque ninguno de nosotros está contagiado. Gracias porque los hijos de los creyentes están gozando de plena salud. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Gracias te damos en nombre de Cristo. Bien, yo quería hacer una plática que no sonara ya trillada y dándole un enfoque diferente a lo que
a la vida de Abraham y de Lot, porque sinceramente ahí se muestra las diferentes facetas en cada uno de los dos creyentes. Lot, por un lado, un creyente apartado, buscando las cosas terrenales, y Abraham, por otro lado, un creyente entregado, un creyente que buscaba la bendición de Dios. Tenemos que aprender mucho de Abraham, porque Abraham nos muestra cómo debe ser el cristiano. Hay cosas errores que cometió él, pero vamos a enfocarnos ahora en esta mañana en los aciertos. Quiero decirte que Abraham no es como muchos de nosotros, porque nosotros, a medida que pasa el tiempo y nosotros estamos orando por alguna persona y no vemos los resultados que deberíamos, según nosotros, tener, nos desalentamos y dejamos de orar y dejamos de hacerlo con ese clamor que deberíamos de tener en cada oración, y que tú y yo sabemos que no. A veces oramos, nomás citamos los nombres, y esa no es una oración, no hay una carga. Y nos desalentamos cuando no vemos los resultados, o cuando no tenemos lo que nosotros esperábamos de la persona. Y entonces empezamos a dejar de orar o a hacerlo con una menos actitud de súplica. Nosotros debemos de entender que la oración es nuestra arma más poderosa, así como la fe. Estamos orando por gente y estamos esperando un resultado, y ese resultado retroalimenta nuestro ego, porque hace las cosas que nosotros pensamos que debería de hacer. Pero ¿qué sucede cuando no? Cuando esta persona por la que tú oraste no es agradecida. Es decir, tú estuviste orando, la apoyaste, estuviste viendo por ella, estuviste al tanto de ella, la ayudaste económicamente, a lo mejor con algunas medicinas, a lo mejor con algunos consejos, pero no son agradecidos. Nunca te dieron las gracias. O no reconoce sus errores. Tú le dijiste cuál era el mejor camino, le diste indicaciones, le diste estudios, la apoyaste, brindaste a ella toda una enseñanza de lo que la persona debería de hacer. Hizo las cosas como él quiso, lo vuelves a ayudar y nunca reconoció sus errores. Por otro lado, nos desanimamos cuando no reconocen nuestra calidad de amistad. Se van con personas que realmente no son personas que le ayuden, y están más agradecidas con la gente del mundo que contigo, que le has brindado todo un apoyo espiritual, que saben ellas de antemano que tú los vas a ayudar y que en ti no hay ningún cejo de interés en él, en cuanto a la economía, a que tú puedas sacar algún beneficio. Tú lo haces de corazón. Y esta persona se va con la gente
que sabe que le va a hacer daño. Entonces lo hacen y nos desanimamos. Pareciera que aprecian más lo mundano y que los resultados que les va a dar van a ser catastróficos. Una mala amistad donde tú insistes y le dices y le aconsejas, una novia que no le corresponde porque no es cristiana, un novio a tu hija o a tu amigo a tu amiga que no le ayuda en nada, pero ella se va o él se va con esta persona. No lo entiendes. Y entonces dejas de orar. Como que nosotros aplicamos un castigo. No son las cosas como yo suponía que debería de hacerlo. Todo voy a castigar. Y entonces rompemos la oración. En muchas de las ocasiones te desalientas porque tú no solamente oraste, sino que diste parte de tu vida a Él, parte de tus recursos. Pusiste en riesgo en ocasiones tu puesto o tu vida o tu auto o tu casa, o los ayudaste con un préstamo o qué sé yo. Pero ellos no se acercan. En el momento de regresar, ellos están lejos de ti. Sí regresan, pero no a ti. Y eso te desalienta y dejamos de orar. Hay muchas causas por las cuales nosotros dejamos de orar, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sigamos orando a pesar de que ellos no hacen las cosas como nosotros esperamos. Así es que si tú estás orando por alguna persona y estás pidiéndole a Dios que recapacite y que entienda y que sea consciente de lo que está haciendo con su vida, no esperes ninguna retribución de esta persona. ¿Cómo reconocer estas personas? Hay cosas, hay evidencias en la vida de estas personas que manifiestan que su vida no está bien delante de Dios. Incluso las de nosotros. Y una de ellas es el rostro. El rostro es una señal inequívoca de cómo está tu vida espiritual. La paz tiene un nexo impresionantemente cercano con tu cara. Si tú te peleaste con tu mujer o uno de tus hijos y andas inquieto, se te nota en el rostro. Si envidias, se te nota en el rostro. Si codicias, se te nota en el rostro. Todo va a parar al monitor que es nuestra cara, y cuando uno anda enojado trae la palabra enojado o triste o afanado y turbado. Es decir, la cara manifiesta lo que hay en tu vida. Tú puedes engañar a mucha gente, pero tu rostro, tu mirada, manifiesta lo que hay en tu vida. No hablemos más de la belleza, porque las chicas y los chicos, si quieren verse bien, tengan una comunión profunda con Cristo y tu rostro brilla. No van a cambiar tus facciones. El que está orejón no va a dejar de ser orejón, ni el que está narigón va a dejar de estar narigón, pero sí vas a tener un atractivo extra.
No lo hagas por tener el atractivo. Haz las cosas porque Dios así las manda. Pero el rostro representa tu vida espiritual y lo que le presentas a la gente. Otra de las señales inequívocas de tu vida, cómo está, y cómo reconocer si aquella persona por la que tú estás orando anda mal, es lo que habla, es lo que dice. Porque ahí proyecta sus envidias, sus rencores. Cuando hace comentarios que son testimonios que no ha constatado, que anda en chismes, que levanta falsos, y más aún cuando se echan flores. Es que yo soy, yo soy el que hago, yo soy el que hace las cosas, si no fuera por mí. Tantas palabras que hay ahí y que a nosotros nos manifiesta realmente lo que hay en su corazón. Tenemos que entender que cuando tú estás orando por alguien, tú tienes que ver cada cosa que él hace y su intención. Y por esas cosas debes de orar, pedirle a Dios que Él tenga misericordia de la persona y que le dé la victoria, pero sobre todo que Él pueda ver esta persona, este amigo tuyo, que Él pueda ver sus errores. Bien, otra de las manifestaciones de su vida espiritual es con quién se junta, quiénes son sus amigos, a quién busca, a quién sigue. Y entonces él empieza a hacer comentarios acerca de los consejos que le dicen sus amigos, acerca de los amigos, entre comillas, que según él le van a ayudar. Pero debes de saber tú que él se está apoyando en gente, que realmente no los va a apoyar sinceramente. Tú puedes ver que es gente mundana que tiende al pecado. Bien, otra de las cosas que nos hace el señalamiento de que la persona anda en malos pasos es los amigos, la cantidad de amigos y la cantidad de enemigos que tiene. Cuando la persona anda en el mundo, anda codeándose con gente que realmente puede dañarlos, que está siguiendo sus pasos y sus consejos. Él va a tener una gran cantidad de enemigos. Y como dice la palabra, cuando andas en las cosas de Dios, aún tus enemigos están en paz contigo. Entonces, es importante que tú observes cuánto rencor hay a causa de sus enemigos, cuánta gente no lo quiere, cuánta gente busca dañarlos. Entonces, estas facetas que te estoy diciendo, más que estas facetas, estas características, es para que tú veas y estés al pendiente por qué orar y no digas, te pido por Juan de los Palotes para que... No, está tú, Señor, con él. ¿Eso qué? No es lo mismo orar específicamente por los problemas que tiene la persona para que Dios le dé victorias. Bien.
Bueno, estas personas, tarde que temprano, que se apartan de las cosas de Dios, tarde que temprano van a tener consecuencias. Y entonces tú empiezas a ver su vida y empiezas a ver que hay cosas y que hay una posibilidad de que él recapacite. Entonces dice él, voy a salirme de estas amistades, pero la sorpresa para ti es que no regresa contigo. No regresa y te dice, ¿sabes qué? Realmente me equivoqué y dejé una amistad maravillosa contigo. No lo dice. Y no lo dice muchas veces, no todas, pero muchas veces, no lo dice porque está avergonzado y la vergüenza le afecta muchísimo y no se va a acercar a ti. Y te lo digo, y ahorita lo vamos a ver con Lot, cómo esto no sucede. Tú estás esperando, ya se dio cuenta, ya está consciente de lo que está pasando en su vida. Ahora él va a regresar y me va a dar un fuerte abrazo y qué sé yo. Pues no. Entonces uno, como en castigo, dejas de orar por la persona. Y más que el orar, es tu sentimiento acerca de él. Es lo que realmente tú quieres para su vida. Y demuestra lo que hay en tu corazón. Yo me pregunto en el pasaje del hijo pródigo, cómo el hermano bueno, se enoja cuando viene el hermano arrepentido. Y me pregunto yo, ¿cuántas veces he tenido esa actitud yo en mi vida? ¿Cuántas veces hemos tenido una actitud incorrecta? Que esperamos que la persona cambie a nuestra manera. A lo mejor, si el hermano llega ahí y le dice, hermano, no sabes cuánto te extrañé, etcétera. Pero no, el padre le hace un gran banquete y entonces el hermano bueno, entre comillas, queda molesto con él y con el padre. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos equivocados y seguir orando por la persona que amamos y decirle a Dios, no lo amamos por los resultados a nuestro favor, lo amamos por el simple hecho de que le debemos amor a los demás. Pero ahora vamos a proyectar a lo que es Lot. Lot tuvo un compañerismo precioso con Abraham. Lot era su sobrino. Salen de la tierra donde ellos vivían y se van a la tierra de Canaán. Y bueno, hay una amistad, un compañerismo entre ellos. Se entiende que debe de haber un compañerismo. Luego cada uno de nosotros tenemos nuestro sobrino predilecto, ¿no? Entonces ellos salen y Lot, Abraham le puede pasar a Lot todo lo que es lo financiero, lo económico y la prosperidad. Eso se lo pasa bien. Lot aprende bien, pero de lo espiritual no. Él, yo entiendo que ha recibido a Cristo, es un creyente, pero se ha dedicado a vivir en el mundo. Y en el mundo encontrarás aflicción, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es impresionante, después de tener esta amistad, que un problema
entre los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham, porque Abraham era muy rico, tenía muchas cabezas de ganado y muchos empleados, se distancian. Yo no sé si aquellas personas por las que estamos orando, en el fondo hay un sentimiento de odio hacia nosotros. Es impresionante, quiero decirte una cosa, es impresionante lo mucho que los muchos enemigos que ocasionan la prosperidad. Tú no puedes pensar que tu prosperidad va a crear amigos con aquellos que se sentían junto a ti. ¿Sí? Es impresionante cómo la prosperidad genera odio en mucha de la gente. Entonces tenemos que ir aprendiendo de esto. Lot era muy amigo de Abraham, pero llega un distanciamiento y jamás este distanciamiento se recupera. Más tarde sucede que él, viviendo en Sodoma y Gomorra, se alía con los malos del cuento. Se empieza a relacionar con gente que realmente era perversa. Y empieza a codearse y a aprender las cosas de ellos. ¿Por qué? Porque cambió la amistad de Abraham, un creyente entregado por el mundo. Y los efectos de vivir en una vida, en un lugar geográficamente equivocado, tiene infinidad de consecuencias. Tiene consecuencias que nosotros ni siquiera podemos imaginar. El hecho de que Lot estuviera viviendo con un montón de inconversos terminó afectando totalmente su vida. Entonces, la gente por la que tú estás orando no está en el lugar correcto, no está ubicado en donde Dios quiere, no que tenga que estar contigo, pero sí que esté bajo la voluntad de Dios, y tú te vas a dar cuenta por las cosas que vimos hace un momento, por su rostro, por lo que habla, incluso por su ira, porque la ira manifiesta tu calidad espiritual. Entonces tú te vas a dar cuenta en dónde está metido por las personas con las que está él cerca. Bien. Lot en un momento pensó, yo puedo suplir una vida espiritual con una vida de riqueza, porque él vio prosperidad con la gente de Sodoma y de Gomorra. Entonces él va a tener consecuencias de esa amistad, porque geográficamente no está en el lugar correcto. Y vemos la vida y la gente que rodea a Lot. La esposa es una esposa que su corazón está en el mundo, tanto que cuando ellos van huyendo de aquel tremendo fuego que venía a destruir a Sodoma y a Gomorra, ella se les había pedido que no voltearan, ella voltea y se queda petrificada. La esposa
salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón se quedó allá. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Dejamos las amistades, pero nuestro corazón se queda con ellos. Y sabes que no hay ningún fruto. Las hijas de Lot, también tú vas a tener hijas desobedientes. Vas a tener una esposa desobediente y vas a tener unas hijas desobedientes. Y luego los yernos tampoco le creyeron. Ellos se acercaron, Lot se acercó y les dice, viene un gran problema a esta tierra, huyamos de aquí. Y dice que pensaban que se estaban burlando de ellos y no le hicieron caso. Sabes, cuando tú estás en el lugar incorrecto, entonces tú pierdes credibilidad. La gente tu vida no impacta a los demás porque no tienes una calidad espiritual. Estás en el lugar equivocado, aunque vayas a huir. Bien, no tienes ninguna autoridad. Tus hijas van a ser inconscientes, impacientes y mundanas. Difícilmente podrás dar testimonio. Y todo lo que tú acumules en el tiempo, cuando tú estás con los inconversos, se va a perder. Como él perdió su casa, sus terrenos, el lugar, la posición que tenía, él era como un juez. Entonces, me sorprende Abraham, regresando un poquito, me sorprende Abraham porque cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, él se pone a orar por ellos, pero concretamente por Lot, su sobrino. Y nosotros debemos de ser así. Nosotros debemos de orar por ellos, por la gente que no está realmente, por la gente que está en un lugar equivocado. Tenemos que seguir orando. Antes de todo esto, Lot había sido secuestrado por unos reyes de otras tierras que vienen y lo secuestran. ¿Y quién fue a rescatarlo? ¿Los amigos de Sodoma y Gomorra? Claro que no. El que fue a rescatarlo fue Abraham. La oración es importante, pero también la actuación. No dejó todo a la oración, sino que él antes le demostró a Lot que él ponía en riesgo su vida. Y entonces lo va y junta a su gente y lo va y lo rescata. Y lo que decíamos ahorita, hubo palabras de agradecimiento de parte de Lot. No se menciona. No hay ningún comentario donde, gracias tío por lo que hiciste por mí. No, ningún comentario. Entonces lo rescata porque va y los saca de sus secuestradores y luego se pone a orar para que Dios mande a alguien a que lo rescate de ese gran infierno que se iba a convertir Sodoma y Gomorra, donde iba a llover fuego del cielo. Muchas veces nosotros tenemos que orar por esa gente y decirle, sé lo que va a suceder, le va a ir mal, va a tener consecuencias de lo que él está haciendo. Pero no esperes que regresen a ti diciéndote, ¿sabes qué? Me equivoqué y las cosas las hice mal. No necesariamente tiene que ser así. Pero tú tienes que seguir orando por ellos y no desalentarte y no decir, no hombre, este cuate de plano no entiende, se lo merece. No, tenemos que orar y seguir pidiendo por ellos. Bien.
¿por qué estás en un lugar como Lot que no te corresponde? No es donde debes de estar, no es la voluntad de Dios que estés. Vamos, vives enquistados con tus papás, man. Sigues yendo y tu corazón está ahí como la esposa de Lot. Te vas a tu casa, haces algunas cosas, pero tu corazón y tu mente está allá con tus papás. Y los varones, híjole, cómo cocina mi mamá, y qué rico cocina mi mamá. Y no hay quien cocine como tu mamá, y menos tu esposa. Tu corazón está en la casa de tus padres. Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dejará, tenemos que dejarlo. Pero seguimos en un lugar que no nos corresponde, porque creemos que vamos a tener beneficios, como los beneficios que tuvo Lot. ¿Cuáles tuvo? Ninguno. Cuando me sorprende mucho, porque cuando Abraham está orando, le pide que rescate a Lot. Entonces Dios contesta su oración y manda a 2 ángeles para que lo rescate. Y vemos una actitud de Lot, era muy terco, porque le insiste mucho a estos 2 ángeles que se queden en su casa, y que fue principio de dolores y de problemas. Entonces dice que llegan los 2 ángeles y le dicen, tienes que salir de aquí, porque va a venir una gran tormenta de fuego. Pero en eso llega todo el pueblo a querer agraviar y a lesionar a los 2 ángeles. Y entonces empiezan a tocar por todos lados esta casa de Lot. Empiezan tratando de entrar, dice, para agredirlos. Entonces Lot sale y les dice, no hagan tal maldad. No lo quieren. La gente de Sodoma y Gomorra no querían a Lot. Pero yo me fijo cómo es diferente el rey de Sodoma y Gomorra, no me acuerdo cuál de los dos, después de que rescata a Lot, y el comportamiento del rey es muy diferente con Abraham que con Lot. Incluso Abraham le dice, ¿sabes qué? Todo esto que rescaté es tuyo, de nada es mío, para que no digas después que tú me hiciste rico a mí. Así es que aquí está lo que es tuyo. Nomás permíteme quitar lo que mis guerreros tomaron para el alimento. Y entonces realmente tú te das cuenta de una diferencia de conceptos del rey hacia Abraham y hacia Lot. Entonces llegan estas 2 personas y estos 2 ángeles, y el pueblo se agolpó en la casa de Lot. Y entonces dice, fíjate lo que dice que Lot empieza a conversar con ellos y a argumentar, a tratar de negociar. Con ellos no se puede negociar y no puede llegar ninguna negociación. Entonces dice que alargando, dice, se lo voy a leer en Génesis 19:10. Entonces los varones, es decir, los ángeles, alargaron su mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Esto es esencial en nuestra oración, que el rescate que permita salir del conflicto a los que amamos, que puedan alargar su mano para rescatarlos y ponerlos en un lugar seguro, pero cerrar la puerta. Porque si no cerramos la puerta, él va a regresar ahí. El problema era el pueblo
de Sodoma y Gomorra, pero también el problema era él. Él quería arreglar las cosas a su manera. Y los ángeles le dijeron, no, no es a tu manera. Ya basta de conversar con ellos. Ya basta de calentarte con ellos. Ya basta de codearte con esa gente. Te va a traer daños. Entonces, dice Dios que les mandó una ceguera a todo el pueblo. Y yo me preguntaba cuántas cosas nos hacen ciegos ante el camino de Dios. Para ellos era la pasión, la maldad, los había vuelto ciegos, no podían ver. Estaba como Balaam Peor, aquel hombre de Dios que iba a maldecir a los israelitas. Bueno, pues él, ¿qué lo hace estar ciego? La fantasía de lo que le había ofrecido el rey. Muchas veces nosotros somos ciegos por las cosas que nos imaginamos. Las danzas de los millones y que va a suceder esto y va a suceder lo otro. Y te ofrece Satanás cosas en bandeja de plata y no ves el camino de Dios por tu orgullo y por la supuesta honra, las fantasías que tú te hiciste, que tú le creíste a Satanás. Entonces dice Dios que les manda una ceguera y entonces ya no encuentran cómo poder agredir a los ángeles y a Lot. Entonces Lot va con sus hijas y las despierta y tenemos que huir. Y empiezan a caminar y les dice, solamente no volteen hacia atrás. Y logra huir. Y su esposa regresa. Regresa con su mirada y con su corazón. Y ella muere. Entonces pierde todas sus posesiones, pierde su esposa, pierde casa y se queda con unas hijas desobedientes. Eso es lo que le espera a una persona que no vive en el lugar que Dios le dijo que viviera. ¿Por qué podemos vivir en estos lugares? Porque esperamos algún beneficio. Pero bueno, ya vimos que después de que Abraham rescata a Lot de los reyes que lo vienen y lo secuestran, ahora que Abraham estuvo orando por Lot, que fuera rescatado, que argumenta con Dios en una oración magnífica que tú la puedes ver en Génesis 19, 20, por ahí viene cómo él está orando, 18, cómo él está orando por ahí y le dice a Dios y le argumenta. Y tú imagínate que tú estás orando por el hermano, por la hermana que se descarrió, donde tú le ofreciste todas las cosas que podía haber hecho. Estuviste tratando de que, y dándole versículos y ayudándolo, y se fue con otros. Y su corazón está ya con otras personas, con gente mala, con escarnecedores. Tú sigues orando por él, orando. Viene una catástrofe a donde él vive, lo que él hace. Y Dios lo rescata. Y entonces dices, finalmente vamos a volver a tener la misma amistad que teníamos antes. La misma relación con la que nos
codeábamos antes. Vamos a platicar ahí, a comer juntos y a pasarla bien, como los tiempos anteriores. Pues no. Lot no regresó con Abraham. Le había ofrecido todo a Abraham. Le había ofrecido toda una vida acertada. Toda una vida de bendición, con hechos sustentados. Evidencias que no podían ser refutadas. Pero Lot no volvió. Yo no sé si Lot pudo haber pensado, ay, sí, Abraham se cree mucho. Me quiere decir cómo vivir y yo estoy cansado. Él se cree mucho. Él siempre está diciendo cómo debo de hacer las cosas. No voy a regresar con él. Y no regresó. Es una vida que nosotros tenemos que aprender. Que debemos de orar sin importar la reacción que la persona tenga. No importa cuál sea su reacción. No te dejes comprar por una reacción de aquellos que amamos. Y dile a Dios, Dios, te pido por mi hermana, por mi hermano, por mi tío. Y no me importa si no tengo ningún reconocimiento. Importa que tú lo rescates, porque lo que más me interesa es su bienestar y una vida futura sin lágrimas. Obra en ellos, rescátalos, estira tu mano y mételos a un lugar seguro. Rescátalo de esos secuestradores. Rescátalos de esas personas que lo que quieren es la muerte de ellos. No importando lo que puedan hablar de mí. Lo que importa es lo que tú hagas con ellos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Dios Padre, en esta mañana quiero rogarte y pedirte una bendición extendida hacia aquellas personas que amamos, no dejándonos comprar por aquellas cosas que satisfacen nuestro ego, sino por aquellas cosas que es el bienestar de aquellas personas que amamos. No espero reconocimiento por aquellas personas por las que oro. Espero que tú los rescates, que tú obres en ellos y que traigas una bendición abundante a su vida. Padre Santo, no permitas que seamos conchudos viviendo en un lugar que tú no nos has mandado que vivamos. Obra tú en nuestras vidas. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén.